los artífices de esta jornada, desde hace muchos años, pues estamos aquí organizándola. Por un lado está la de Seovisa, su presidente le están pariendo las ovejas y no ha podido llegar, que es Antonio Maza. En su representación está Marcos. Por el otro lado está la Feria de Sariñena, que siempre ha estado en este trabajo y en esta jornada, bueno, en este concurso, que en estos momentos creo que su presidente no está incorporado, pero probablemente se incorporará después. Y desde hace unos años está también Laboratorios SIVA, ha colaborado con nosotros en el patrocinio. No sé, Marcos, como vicepresidente de la ADS, todo lleno ¿quieres no, pero se va a llenar. comentar algo? Todo lleno no, pero se va. Sí. Quita el sonido de los demás, Antonio, por favor. Sí. Nada, simplemente dos palabras. Con el tema de la pandemia y por ahí, pues tenemos que hacer la feria de otra manera o pues online y, en fin, el tema de lo que es el concurso de los chotos, pues bueno, parece que había ánimo de hacerlo. La granja de Purín. Pues bueno, pues a ver cómo sale, a ver si podemos conseguir que salga, bueno, que salga bien, que salga relativamente bien. Simplemente era eso, pues agradecer a todo el mundo que haya participado, ganaderos, jurados, en fin, todas las personas que hayan participado para hacer este concurso. Pues nada, eso, agradecer también al laboratorio que siempre nos ha ayudado. Y en fin, a ver si conseguimos hacer un concurso bien chulo. Nada, simplemente que es otra forma de hacer el concurso de chotos diferente, de otra manera. A ver si podemos intentar que salga lo mejor posible dentro de lo que es hacerlo de esta forma. Nos gustaría haberlo hecho como siempre, pero bueno, esto es lo que toca esta vez. Nada, eso, agradecer a todo el que haya participado con los animales, al jurado que haya calificado, en fin, a todos un poco, cada cual hemos puesto nuestro granico de arena y a ver si entre todos pues nos sale una cosa como mínimo chula, que la podamos enseñar. Y nada, simplemente era eso, agradecer a todo el mundo que está participando. Ya está. ¿Digo yo? Muy bien, Marcos, muchas gracias. José Francisco Ramiro es el comercial de esta área de Aragón, de Laboratorios SIVA. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, si queréis me presento un poco y os cuento. ¿Vale? Bueno, pues yo me llamo José Francisco Ramiro, soy veterinario y bueno, hasta hace relativamente poco trabajaba en porcino. He sido el técnico de porcino uno de los técnicos de porcino del laboratorio SIVA y desde hace aproximadamente 8 meses o por ahí pasé a ser jefe de ventas de la zona de Cataluña y Aragón. Como muchos ya sabréis, bueno, el representante que teníamos en esta zona de SIVA era Jesús Sebastián. Este año se jubiló en febrero y bueno, todavía no hemos incorporado ningún delegado para esta zona y mientras que incorporemos alguno, pues estaré yo gestionando el trabajo que antes hacía Jesús. Nada, yo quería agradecerle a la organización del concurso y sobre todo a los participantes, pues que esto sea posible y mucha suerte a los que habéis participado y a los que ganen, pues nada, ya le daremos la enhorabuena luego. Muy bien. Muchas gracias, José Francisco. Bien, vamos a pasar, yo creo que vamos a iniciar ya lo que es la jornada. En esta primera parte, la verdad es que es un tema muy bonito porque lo que nos va a contar Javier Martínez nace de una iniciativa en una zona muy clave para todo lo que es la transhumancia en España, que es la Sierra de Albarracín. Daros cuenta que toda la historia de estos rebaños bajaban antes a pie, hasta hace
no muchos años empezaron a utilizar pues, el ferrocarril y otros transportes hasta la otra parte de España, hasta Extremadura, hasta Córdoba, hasta todas las zonas de Jaén. O sea, era una aventura impresionante. Eso nos ha permitido pues, unirnos mucho con todas esas zonas desde el punto de vista ganadero. Y en Guadalaviar, pues desde hace unos años, con esta tradición, con esta historia, crearon una iniciativa muy bonita que es el Museo de la Transhumancia, que nos va a contar Javier. Y a lo largo de unas jornadas, Javier es el director del Museo de la Transhumancia, es profesor, también es músico y profesor de vihuela, que es un instrumento que también se tocaba en los tiempos de la transhumancia, cuando la transhumancia tenía una potencia muy grande. Él se va a presentar también, le voy a pedir que se presente también y que nos cuente un poco toda la aventura que significó una convivencia que se llevó a cabo a lo largo de 11 años, en la que hicieron unas jornadas apoyadas por la Diputación Provincial de Teruel, con ganaderos de todo el mundo, con ganaderos y pastores de todo el mundo. Entonces, aquí va a ir compartiendo las imágenes Antonio Aparicio. Javier, tú nos vas marcando un poco los pasos y, bueno, empezamos ya la charla y la primera parte de la jornada que vamos a tener. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por la invitación. Yo no soy pastor, pero mis abuelos sí que eran pastores. Nosotros en casa teníamos vacas y he estado de joven cuidando vacas mucho tiempo. En la Sierra del Barracín, el que no es pastor es hijo de pastores, nieto de pastores y, bueno, la mayor parte de la población pues, nos dedicamos de una forma directa o indirecta a la ganadería extensiva, al pastoreo. La transhumancia es, diríamos, es la savia histórica de nuestro territorio desde siempre. Tenemos muchísimas informaciones sobre las organizaciones antiguas que regulaban la transhumancia en la Sierra del Barracín, con la peculiaridad de que la Sierra del Barracín quedaba un poco ajena al resto de Aragón en cuanto a las organizaciones ganaderas y pastoriles, puesto que sabéis que casi todos vosotros estáis en el territorio que estaba un poco dentro de lo que es la Casa de Ganaderos de Zaragoza, como gran institución, la institución más antigua de Aragón. Bueno, pues la segunda institución más antigua de Aragón es la Comunidad de Albarracín. La Comunidad de Albarracín todavía subsiste, es la única comunidad histórica aragonesa que subsiste, porque no fue derogada en el decreto cuando se derogaron las comunidades antiguas aragonesas en 1836, la Comunidad de Albarracín siguió vigente. Y siempre ha estado muy asociada a la transhumancia. Teníamos una mesta propia que estaba vinculada a la mesta de Castilla, teníamos una organización muy interesante que se llamaba el Monte de las Lanas, que organizaba la venta de lana y la exportación de lana, sobre todo a Italia, etc. Voy a empezar a hablar un poco de nuestro territorio. Ayer, la primera foto esta que estáis viendo es Guadalaviar, es mi pueblo, es un pueblecito pequeño, somos 300, no llegamos a 300 habitantes. Es uno de los pueblos más altos de la Sierra del Barracín. Sabéis que la Sierra del Barracín, en la parte más occidental del sistema ibérico turolense, nosotros estamos ya limitando con Castilla. Guadalaviar tiene límite con Castilla. Y en nuestro pueblo, que podemos ir viendo algunas fotografías y las va pasando Antonio, pues si vas pasando algunas imágenes para que luego nos podamos centrar un poco más en la actividad. Como veis, pues es un paisaje, Guadalaviar tiene unas precipitaciones medias de alrededor entre 900.000 litros, porque recibimos todos los frentes atlánticos, luego por el efecto Foehn llegan al resto de la Sierra del Barracín las nubes descargadas, como sabéis, y bueno, las precipitaciones bajan muchísimo a pocos kilómetros de aquí, pero como veis, pues el paisaje es un paisaje de montañas, un paisaje verde que facilita pues, el progreso de unos pastos de gran calidad. Siempre han sido alabados los pastos de nuestras montañas, pero claro, pues vamos pasando fotos, más fotos. Enseguida llega el invierno lo tenemos nosotros encima ya, y cuando llega el invierno, pues los pastores se tienen que marchar. Entonces, la transhumancia tradicionalmente aquí se ha hecho siempre a las Andalucías. Las Andalucías diríamos que es todo lo que hay de aquí para abajo, casi, porque ya de cuenta para allá ya decían las Andalucías y la zona del sur de la Mancha, la zona de Alcudia, por ejemplo, que son las zonas más visitadas,
tradicionalmente por los pastores de la Sierra Barracín, Sierra Morena y toda la zona de Jaén, su Córdoba, incluso algunos llegaban hasta Sevilla algunas veces, pues es el territorio natural de Extremar de nuestros pastores. Como veis, aquí vemos alguna imagen. Antes hemos visto los pastores reunidos en torno a una lumbre. Es la típica imagen, es una foto que nosotros estamos ahora cambiando la web, la vamos a poner en la web porque es un poco el origen de nuestro proyecto. El proyecto nuestro pretendió recoger en un museo la tradición inmaterial, patrimonio inmaterial asociado a la transhumancia. Estamos hablando de toda la tradición, de todo lo que los saberes, los conocimientos, los cuentos, las leyendas, las formas de pastorear, patrimonio pastoril, las infraestructuras asociadas a la transhumancia, las veredas, los pasos, los apriscos, los abrevaderos, todo ese patrimonio inmenso que tenemos en nuestra sierra merecía ser divulgado, merecía ser preservado. Y de ahí surgió nuestro museo. Vamos a ir pasando alguna imagen más. Esta es pues, todos los ganaderos de Guadalajara en la vereda del 2008. Antes decías que dejaron de trashumar y que ahora bajaban con camiones. Y, pues, sí, eso fue así, pero coincidiendo con la puesta en marcha del museo, no queremos asumir desde el museo ese protagonismo, pero sí que es cierto que contribuimos un poco también. Estamos hablando del año 2001, que es cuando se creó el museo. Se recuperó de nuevo, en esas fechas se recuperaron de nuevo las veredas, o sea, hasta Andalucía caminando. Los pastores de Guadalajara se agruparon aquí veis una de las primeras veredas en las que empezaron a recuperar, y ahora ya se han acostumbrado a hacerlo de esta forma, y hay muy pocos que bajen en camión, casi todos bajan ya caminando, bajan y suben caminando. Estamos hablando de casi 700 kilómetros, que son 22 días a pie, y necesitan pues una organización que todavía hereda formas tradicionales, antiguas, casi calcolíticas, ¿no? de esta actividad tan bonita, ¿no? No voy a decir nada, esta fotografía yo creo que es casi, te toca la fibra, ¿verdad? Bueno, vamos pasando más imágenes. ¿Veis? Aquí suele iniciarse la vereda a finales del mes de octubre, principios de noviembre. Para Todos los Santos empiezan las nieves y ya pues los pastores tienen que... Esta foto es preciosa, veis unas orejas aquí saltando. Estas fotos que estáis viendo son unas fotos que hizo Roberto Hernández, que es un bombero burgalés que ha bajado con los pastores de Guadalajara varios años. Y es un verdadero artista, ahora quiere editar un libro con las fotografías. Yo le comentaba a Enrique que podemos verlas, pero no nos autorizan a publicarlas. Bueno, y pasamos directamente a lo que es nuestro museo. Nuestro museo es una iniciativa local. Aquí vemos al alcalde Camilo Cabero cuando se inauguró el museo. Hicimos una ceremonia un poco divergente para lo que suelen ser estas ocasiones, porque nosotros, ya sabéis que en la Sierra Barracín, nosotros tenemos obispado propio, tenemos nuestra propia diócesis de la Barracín tiene catedral. Por supuesto, invitamos al obispo de Teruel, al Barracín, a que inaugurara el museo, pero el protocolo nos desbordó, vinieron en aquella ya primera inauguración masáis, indios norteamericanos, porque también invitamos a representantes de pueblos nómadas, y lapones, que son estos amigos que tenemos aquí. Aquí veis a las laponas, habituadas con sus trajes tradicionales, cantándonos canciones. Todas las actividades, ahora podemos ir un poco más despacio si queréis, os voy explicando un poco cada una de ellas. Todas las actividades que hacemos relacionadas con el museo tienen por un lado un componente, digamos, siempre nosotros utilizamos la trébede como imagen, como símbolo de todo, ¿no? Las tres patas de las trébedes. Por un lado la cultura, por otro lado la búsqueda de mejora de las condiciones de los pastores, y en tercer lugar también la universalidad. Nosotros creemos que hay que luchar por buscar todos los problemas comunes a los pastores que están, pastores y nómadas. Por ejemplo, los lapones no son transhumantes, son nómadas. Los indios, estos que han salido antes, son seminómadas. Han venido pigmeos que también son seminómadas. Fundamentalmente, la mayor parte de los grupos que hemos recibido son pastores. Han venido pastores húngaros, pastores de China, del norte de Laponia, del norte de Mongolia,
Por supuesto, estos lapones amigos que tenemos aquí. Han venido de Italia, del Valle de Stura, bearneses, occitanos, masáis, tuaregs, bereberes, en fin, hay una lista enorme. Lo tenía aquí apuntado, pero sobre ahora vamos a ir viendo algunas imágenes de todos los grupos que nos han visitado. Voy pasando, Javier. Los sitios. Podemos ir viendo alguna más, sí. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, perdón. Sí, bueno, aquí, por ejemplo, están aquí los indios Crow, están contándonos los problemas que ellos tuvieron con el hombre blanco, ¿no? Como poco a poco les fueron restringiendo la reserva que tenían otorgada, etcétera. Ellos también son cazadores, pero luego los verdaderos cowboys que crían los ganados trashumantes en Norteamérica son indios. No son cowboys casi ninguno. Son los indios los encargados de montar a caballo y llevar estas reses en los largos recorridos que hay ahí. Podemos ir pasando unas imágenes. Estos son canarios. Esto es un grupo de jóvenes canarios que recuperan las tradiciones pastoriles. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, estaban bajando por un monte de Guadalaviar con las picas estas enormes, bueno, lanzas. Se enfadaban cuando decíamos picas. Ellos las llaman lanzas. Y bajaban, podéis ver otra foto ahora, a una velocidad de vértigo. Fue impresionante esta actividad. Cómo se manejan con esto. Y allí en la orografía esta tan áspera que tienen les viene genial. Es una herramienta magnífica para poder bajar y subir cerros. Podemos ir viendo más. La misma actividad. Puedes pasar. Aquí están ataviados con sus trajes regionales de allí, con chicas de aquí de la sierra, también ataviadas con trajes regionales de aquí de la sierra. Bueno, es una pequeña selección de estos encuentros. Estos encuentros, aquí por ejemplo, vemos a unos húngaros. Estos vienen de un parque natural, que es el parque natural más grande que hay en Europa. Se llama Ortovaci. Y han hecho un museo, Ortovaci Pastor Museum. Allí los pastores son funcionarios. Esto os va a gustar a vosotros. Todos los pastores que hay trabajando en este parque son funcionarios. Los tienen contratados para controlar el sotobosque para que no se produzcan incendios forestales. Son, en este caso, allí tienen caballos, fundamentalmente caballos. Pero bueno, y estos son algunos de estos pastores que están aquí. Nos estaban haciendo una demostración del manejo del látigo de la tralla, que hacen maravillas con eso. Podemos ir pasando. Estos los mismos lapones aquí. Este que tenemos aquí es Benito Mora, es un ganadero de toros bravos, también trashumantes, que hay aquí en Guadalajara. Ahí en la Sierra Barracín hay 3 ganaderías de toros bravos trashumantes. Podemos ir pasando. De nuevo los indios, estos es la segunda vez que vinieron, porque la primera vez que fue en el año 2001, prometieron regresar para hacer unas danzas tradicionales. Estamos hablando de personajes interesantísimos, porque John Pretionto, que lo vamos a ver ahora en la siguiente imagen, creo que estaba, este señor, este es el gran jefe de los indios Crow, es el jefe espiritual y lo tienen reconocido casi todas las tribus indígenas norteamericanas como una especie de... le tiene muchísima veneración porque este hombre se ha dedicado toda su vida a recoger objetos sagrados de los pueblos norteamericanos que estaban depositados en museos. Y ha podido devolver a las tribus originarias muchos de estos objetos que para ellos son sagrados. Y como por ejemplo todos los atavíos estos de las plumas, del águila dorada, la pipa de la paz, etcétera, son objetos sagrados. Nosotros podemos presumir que tenemos, en Europa hay 2 pipas de la paz, una que está en el Vaticano, que la llevó él mismo. Juan Pablo II hizo un congreso ecuménico en el que fueron representantes de todas las religiones del mundo. Habéis visto a lo mejor en la televisión que uno de ellos es un indio, ataviado con sus plumas, con su toga y tal. Pues es John Pretionto, que es el que vino a Guadalajara también. Y nos entregó una pipa de la paz, que la tenemos en el museo, de la segunda que hay en Europa. Aquí estamos viendo, no se ve bien, bueno, aquí hay unos gaiteros, esta es una imagen para los aragoneses muy familiar, unos gaiteros tocando la dulzaina, etcétera, y unos mongoles, veis ahí detrás, hay unos mongoles, que vinieron 8 mongoles del norte de Mongolia, del norte de la China, que estos están pastoreando, son también nómadas, y pastorean ovejas en territorios totalmente
pura hierba, no hay nada, ni un árbol ni medio. Le sorprendía la cantidad de pinares que tenemos nosotros, porque allí solo es una vegetación de pastizales de muchísima calidad, pero nada comparable el paisaje, lógicamente, a lo nuestro, porque están de arriba ya muy al norte, cerca de la tundra, y todos los paisajes son muy, muy duros. Pero como veis, pues toda la gente que ha venido, y bueno, tenemos muchas más imágenes, además, pero quiero tampoco cansaros, como rasgos comunes están, nosotros siempre en las jornadas teníamos reuniones en las que hablábamos un poco de los problemas que estaban atravesando. Esta por favor, me la dejas, que ahora quería contaros una cosa en relación a ella. Y era curioso cómo, por ejemplo, todos, la mayor parte de ellos, sobre todo en los que están trabajando en ecosistemas de cierta fragilidad, estaban sometidos a las variaciones que nos está imponiendo el cambio climático, especialmente los lapones. Los lapones están padeciendo esto de una forma muy, muy clara. Y hicimos nosotros, bueno, aparte de esto, pues hemos hecho, creamos una red con todos ellos, una red europea de museos pastoriles, en las que hay 7 museos pastoriles, hay museos franceses, italianos, está este museo que estamos aquí, de los lapones. Este señor es Petrimatus, probablemente lo habréis visto en documentales que hacen en la 2, que siempre suelen sacarlo a él con los renos, a él y a su hijo, y está con Helga Lettinen. Helga es una antropóloga, que es la que nos hacía un poco de intérprete, está aquí con un querido amigo nuestro, Rufo, que vivía, Rufo Soriano, y están haciendo un intercambio de objetos para hacer un hermanamiento. Hicimos un hermanamiento con ellos. Tienen el museo etnológico más importante del mundo, con 150.000 visitantes. Estamos hablando del norte de Laponia, en un lugar bastante áspero. Tienen incluso su propio Papá Noel allí también, como atracción a los niños, pero sobre todo hacen muchísimas actividades con todas las aldeas que están alrededor de un lago, el lago de Inari. Tiene el museo Sigida, como la enfermedad, con 2 is. Os invito a curiosear para ver cómo es una cultura pastoril fuerte como la suya ha convertido, ha podido sacar también partido cultural, no solo partido, diríamos, no se trata solo de producir carne, también se trata de sacar partido cultural a lo que estáis haciendo, porque la importancia cultural del pastoreo extensivo es uno de los activos más importantes que tenemos y menos valorados. Y ahí que nosotros, desde el museo, hiciéramos una petición al Gobierno de Aragón para que reconocieran la transhumancia, el interés inmaterial de la cultura asociada a la transhumancia. Y reconocieron, fue la primera declaración de un BIC en Aragón sobre un patrimonio inmaterial. Estamos hablando de 7 años antes de que declararan BIC la Jota aragonesa. O sea, fue una cosa de la que nosotros siempre presumimos, pero creo que fue un gran acierto y que dio pie a que después, ahora en este momento, se esté estudiando la declaración en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, también la transhumancia. Bueno, como sé que tenéis muchas actividades ahora por ahí, vamos a ir pasando más imágenes, ya aunque voy a terminar, y si queréis comentar algo, pues lo podemos. Esta es una fotografía de la misma actividad. En las fiestas, pues hacen actividades lúdicas de todo tipo, puedes pasar. La más importante de ellas es una comida, estamos hablando, estos son 2 de los cocineros voluntarios que siempre colaboran con nosotros en esta actividad, de comidas algunas veces de más de 800 personas. Por cierto, una vez nos regaló de Aragón carne y les tiramos las orejas a los de allí y decimos, hombre, por Dios, los pastores de Guadalajara no nos regaléis un cordero, de Aragón sí que nos lo están regalando. Esto no puede ser. Bueno, pues nada, solo que reitero mi agradecimiento y si queréis que comentemos algo sobre nuestras actividades, encantado, por supuesto. El encuentro no es la única actividad, tenemos muchas más cosas, también sacamos publicaciones, hacemos recopilación de tradición oral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Enrique me dijo que prefería que habláramos de este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Como estamos un número manejable de oyentes, yo creo que podemos abrir el micrófono a quien se le quiera, quien le apetezca hacer alguna pregunta a Javier. Yo creo que es una experiencia. Que no ha abierto el micrófono. Que veo aplausos virtuales que pone la gente en manitas. Muchas gracias. Ahora, que creo que abrir el micrófono estáis invitados todos a venir aquí. Un aplauso por esta presentación, pues creo que podría estar muy bien. Pido que abra el micro. Muchas gracias, amigos. Yo quería hacer una pregunta a Javier, que me ha llamado la atención, sobre estos pastores húngaros que has comentado.
que eran, has dicho, funcionarios, ¿no? Sí. Has dicho que además has comentado que nos iba a gustar. Yo hace años que pienso que una de las parte del futuro de este sector, dadas las circunstancias, es que haya rebaños, no tanto pastores funcionarios, sino rebaños funcionarios, ¿no? Por la pérdida de ganaderías que hay en las sierras, en el Pirineo y consecuentemente, pues, cómo se está vistiendo todos los montes, con el riesgo de incendios, de no poder disfrutar de los montes porque se vuelven inhóspitos, pues creo que al final se tendrá que tomar la decisión por parte de las autoridades de meter ahí rebaños funcionarios y, consecuentemente, alguien que los lleve. No sé qué piensas, si podemos llegar a este punto o qué experiencia tenían ahí estos pastores húngaros, cómo llegaron hasta allí. Sí. Bueno, a ver, nosotros siempre desde el museo utilizamos la actividad para transmitir a la sociedad el papel benefactor de la ganadería extensiva en general, no solo de la transhumancia, en los ecosistemas, ¿no? Y está claro que en las zonas donde se ha abandonado totalmente el pastoreo, los incendios, pues, bueno, prosperan muchísimo más. O sea que es muy difícil controlar un incendio donde no se pastorea el sotobosque, donde la vegetación crece a su antojo. Y muchas veces, haciendo cuentas de la cantidad de dinero que se gasta las administraciones en la lucha contra los incendios forestales, es difícil entender cómo no hay partidas específicas para volver a poner en pastoreo determinadas zonas. Bueno, yo no lo sé esto, si es una utopía o es algo que es irrealizable pero claro, resulta siempre pintoresco que algunos países ya lo estén haciendo, como por ejemplo en Hungría, en este parque natural, probablemente porque allí ya el pastoreo extensivo pues ya haya desaparecido como una actividad económica, ¿no? Y entonces que haya tenido que ser la administración la que ha tomado la iniciativa de poner en marcha esto. Para nosotros bueno, nosotros le dimos 40 vueltas a este tema y salieron muchas noticias en todos los periódicos de toda España, porque vienen periodistas, os podéis imaginar, a nuestras actividades, y nosotros pues estábamos siempre aprovechando la ocasión para los políticos que también nos acompañaban, que siempre nos vienen a acompañar los políticos invitados, decirles que piensen un poco a medio plazo de qué va a suceder con los montes que dentro de 20 años ya no van a estar pastoreados. Si van a ser montes como los actuales o van a ser cenizas. Y que también se hacen cuenta, es una realidad clarísima, que con un poco de esfuerzo económico en el apoyo al pastoreo extensivo se aminorarían los incendios y en consecuencia pues también nos gastaríamos menos dinero en esto, ¿no? En luchar contra ellos. En fin, no sé. Es algo que creo que además genera simpatías de cara a la gente de la ciudad. Muchas de la gente de la ciudad, de los pastores, como esta gente rara que cuida ovejas en el monte. Pero es bueno que las ciudades sepan, y no lo saben, es que esto no lo saben. Piensan que al final pues el pastoreo es tan dañino como cualquier otra cosa y que no. Bueno, me enrollo, creo que la respuesta ya responde probablemente a más preguntas. Sí, Charo. Sí, gracias. Precisamente yo quería hablar sobre eso, mira, lo has tratado ahora al final. Es esa especie de desconexión que hay entre la sociedad que pues ahora mismo es muy urbana y la actividad agrícola ganadera en general. O sea, hay una desconexión casi emocional que yo no sé cómo podemos recuperarla. Y anécdotas del estilo de una amiga que va paseando por el Pirineo con su perro y discute con el pastor porque, oye, el monte es de todos, ¿no? ¿Sabes? O sea, que dices, pero hombre, vamos a ver, él llegó antes, ¿no? En fin, y luego también quería saber, desde tu punto de vista, cómo podríamos hacer esa conexión emocional, trabajar en esa conexión emocional. Y luego, otra cosa que cada vez que hablo de este tema me viene a la cabeza continuamente y es cómo le damos contenido económico a una actividad que parece que está desapareciendo porque económicamente no sale, ¿no? Y al hilo de esto quería comentarte, lo que pasa es que estoy haciendo memoria, me da mucha rabia, no me acuerdo, seguro que vosotros lo sabéis. Hay un museo también del pastoreo
creo que está por la sierra de Guadaljabalambre, Cedrille, es que no me acuerdo dónde es. Enrique, ¿tú sabes cuál es? Bueno, el caso es que, Sí, sí. lamento mucho que no me acuerde del nombre del pueblo, ¿eh? La cuestión es Sí, que... hay varios. Sí. Bueno, en fin, no, pues mira, casi mejor que no nos acordemos así. La cuestión es que yo visité ese museo y la persona que atendía el museo le pregunté que cuántos pastores había actualmente en ese pueblo. Y me dijo que ninguno, por supuesto. ¿Sabes? O sea, que el que quiere vivir se pone tocinos o se pone vacas. No sé si me explico. Por un lado, hay dos problemas importantes, bueno, habrá muchos, pero dos que quería señalar ahora es la desconexión emocional, el mundo urbano y el mundo rural, y por otro, cómo trabajar, dar contenido a nivel de resultado económico, porque si no la actividad será muy bonita, muy interesante, pero es que va a ser inevitable que en ciertos lugares pueda llegar a desaparecer. Desde tu punto de No, la vista. verdad es que las preguntas son las preguntas que nos hacemos todos. O sea, sería muy audaz intentar darles respuesta, porque ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a suceder con la transhumancia? Nosotros lo que podemos decir es que la actitud es muy importante. O sea que, por supuesto, tenemos por un lado el tema económico, de qué vamos a vivir, pero la verdad es que cada día las cosas se complican más y la gente es muy difícil encontrar alternativas de subsistencia. Y sin embargo, abandonamos la potencialidad de las actividades tradicionales que todavía pueden mantener a mucha gente. Y el pastoreo puede seguir manteniendo a mucha gente. Está claro que, por ejemplo, lo que sucede aquí en Guadalajara es una cosa única. Estamos hablando de que el 30% de la población, un pueblo de unos 300 habitantes, es transhumante. Estamos hablando de que se bajan familias enteras. Porque antes los transhumantes iban únicamente, se iba el padre y se quedaba toda la familia aquí, los niños se quedaban escolarizados aquí. Ahora se van y se llevan a toda la familia. Y están allí, es normal que sea así, porque ahora pues con las posibilidades que ofrecen los vehículos, las carreteras, etcétera, antes estaban aislados totalmente, no se relacionaban con nadie cuando estaban allá abajo, y ahora pues empezaron a relacionarse, empezaron a buscarse novia allí. Ahora se ha producido un fenómeno sociológico interesantísimo, porque aquí muchas chicas vas por la calle y hablan andaluz, porque están estudiando en colegios allí, son serranos, pero que tienen el acento meridional, ¿no? Entonces, es una multiculturalidad interesantísima. La respuesta de qué va a suceder con esto, pues yo creo que lo mejor es precisamente empezar como tú decías, generar de nuevo las conexiones con la sociedad en su conjunto, ¿no? Que la gente se dé cuenta que vivir en el pueblo, o sea, yo por ejemplo, yo pienso, ya es un comentario personal, que nos estamos pasando un poco con el tema de la España vaciada desde el punto de vista de la negatividad. No podemos estar todo el día diciendo que los pueblos son un desastre y que se vive fatal en los pueblos y que no hay escuelas en los pueblos y tal. Es cierto que hay que reivindicar, pero también hay que decir que no hay comparación. No se puede comparar para nada la vida de una ciudad a la vida de un pueblo. Para nada. Es un universo diferente, es otra cosa. Y hasta que la gente no asuma esto y dignifique que la presencia de los pueblos es un privilegio. Antes los humoristas tontos españoles siempre se estaban riendo de los pueblos, se reían de los pastores, de los pueblos, los tontos, de la boina y tal, ¿no? Y eso hizo muchísimo daño. Ahora yo creo que hay una tendencia a la inversa, pero que todavía no ha terminado de arraigar, ¿no? Y que vivir en los pueblos pues es un privilegio, y que las posibilidades que hay de desarrollo y de vida en un pueblo pues son incluso superiores ahora en este momento que en la ciudad. Ya llegar al extremo de bajar andando a Andalucía como hacen los pastores de Guadalajara, hay un punto de romanticismo, claro, pero hay que decir que todos estos pastores, la edad media en este momento de los pastores de los que estamos hablando está entre 40 y 43 años. Hay chavales de 20 y tantos años y ilusionadísimos con esto. Y bueno, pues, lo digo como un poco como animar a que yo creo que lo que hay que hacer es precisamente un trabajo de divulgación de las ventajas de la vida en los pueblos, del contacto con los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego también está un poco sancionado, diríamos emocionalmente, el hecho de que alguien mate animales. Parece que los ganaderos sois asesinos, ¿no? Y es totalmente la ignorancia absoluta de mucha gente que ha desconocido esto, que no lo ha mamado de pequeño, que no sabe que en las zonas, sobre todo las zonas de montaña, pues en la ganadería que no son nadie, o sea, que la madera ya no hay opciones prácticamente, y el turismo pues no puede ser la única actividad. Muy bien, gracias. Muy bien.
No, seguro que no he respondido, pero bueno. No, es que Cosas. son reflexiones, o sea, a ver si nos Sí. ayudamos un poquito a construir, no sé, soluciones, ¿no? Futuro. Sí. Bueno, yo creo que están saliendo aportaciones muy interesantes. Quizá el museo ese que hubo una mago fue el de Fortanete en su momento. Sí. Sí, bueno, hay varios. Aquí No. tenemos otro también muy cerca, en Castilla, en Chica, que es también de nuestra Exacto. comarca natural, de los Montes Universales, pero ya en Castilla ya. Digo, Ahí sí. en Oncala, en Soria hay uno también muy antiguo. Hay varios museos. Sí. Pequeños. Digo amago porque lamentablemente pues eso se quedó en un amago. Yo creo que es muy importante todos estos movimientos para poner en valor para poner en valor esto y para poner en valor, o sea, lo que tú denominas como un privilegio, y muchos pensamos que es un privilegio vivir en los pueblos, ¿no? Creo que ahora nos viene otra oportunidad, que es con el tema de la reforma de la PAC, y no será porque no haya ejemplos en países vecinos que pongan un poco más en valor y en prestigio y en apoyo económico. Por ejemplo, en Francia el tema del aprovechamiento de las zonas forestales se prima. El tema del aprovechamiento de las zonas donde hay estaciones de esquí se paga, o sea, no solo el ganadero no paga por ese pasto, sino que le pagan por hacer ese aprovechamiento, o sea, para favorecer el asentamiento de la nieve y todo eso. Eso hay muchos ejemplos. E incluso aquí ha habido pequeñas iniciativas que se han quedado en nada o han estado tuteladas de una forma rara que casi nadie nos hemos enterado, como el tema de los cortafuegos. Hablo en Aragón, hablo en Teruel, particularmente en Teruel. O sea, yo he estado persiguiendo varios años a ver cuándo sale la convocatoria, cómo de abierta está esto, para que haya gente que se pueda aprovechar y bueno, y cuando te das cuenta estaba todo ya el pescado vendido. Hay iniciativas, por ejemplo, en Castilla y León de desbroces pagados con unas cuantías importantes en áreas forestales y también en algún aprovechamiento en Mosés, en Cataluña, o sea, utilizando el ganado. Y hay estudios que se pueden demostrar que ese papel ahí es importantísimo. Yo creo que esta reforma también nos puede dar una oportunidad para que se prime esto, también lo de la transhumancia. La transhumancia también es un tema que está dentro de lo que es los aspectos medioambientales que se quieren primar en el tema de la PAC y tendría que tener una discriminación positiva a los rebaños que se hacen de estos aprovechamientos. Entonces, yo creo que es un tema muy, muy interesante. ¿Alguna intervención más que queráis aportar o pregunta? ¿No? Bueno, yo sí que le voy a preguntar a Javier, porque claro, en estos encuentros también ha habido cosas curiosas. ¿Qué pasó con el obispo de Albarracín, que se cabreó y casi os cierra ahí la sierra para poder acceder ahí? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que hay muchísimas anécdotas y la mayor parte de ellas muy divertidas. Probablemente esta sea una de las más divertidas. El obispo de Albarracín vino para la inauguración, como se estaba comentando al principio, pero estaba John Pretty on top. Estábamos haciendo una entrevista en la radio con Plácido Serrano y con John Pretty on top y otros invitados que había. Y entonces él, a mitad dice, bueno, Plácido dice, vamos a grabar esto porque luego a la hora de el programa se emitía a las 3, pero él prefería venir a comer con nosotros al monte y grabar el programa. Entonces, durante la emisión, que la grabamos a las 12, empezaron a sonar las campanas. Y John Pretty on top decía que él se quería ir a misa, que abandonó a los de la radio y se fue a misa. Entonces fue a misa y fue y entró con las plumas en misa y se levantó y fue a comulgar cuando estaba dando la comunión el obispo. Y cuando se le presentó, hay que decir que John Pretty on top ya había comulgado con Juan Pablo II, como os he dicho, o sea, que el hombre... Pero el obispo, cuando le llegó este hombre delante, se ve que tuvo dudas, habrá tomado la primera comunión, no la habrá tomado, total, que estuvo allí como unos minutos hasta que ya, por fin, le dio de comulgar, etc. Pero se lo tomó fatal esto, no le gustó. Y después, cuando se hizo la inauguración, él venía con el hisopo, etcétera, para hacerla, pero se nos pasaba el tiempo porque John Pretty on top
quería devolver la cortesía que habíamos tenido de dejarle orar en cristiano, y ahora decía, bueno, pues ahora vais a rezar conmigo en indio. Y hizo una misa india improvisada, que esa imagen que os he puesto ahí. Y todas las autoridades que había, bueno, la gente que había allí se quedó. Claro, y por respeto, pues esperamos hasta que al final hizo la ceremonia con la pipa de la paz, etcétera. Y ya llegó un momento que dijo el alcalde, bueno, ya la inauguración religiosa del obispo va a ser imposible, porque es que tenemos que irnos a comer. Y estuvimos comiendo con el obispo y estuvo todo el reto con una cara que no os podéis hacer idea. Y cuando pasaron unas semanas, Severino Pallarduelo, que había estado, lo conocéis muchos de vosotros, pues me llama el hombre muerto de risa y dice, mira, Javier estaba en Albarracín, me han invitado en la Fundación Santa María porque han hecho una misa allí también, que ha venido el obispo, y cuando estaba allí en el sermón, empezaba a decir que, bueno, que genial, que en había un cuadro que aparecían unos pastores, había una epifanía allí al lado del niño y tal, que no como en algunos museos de la transhumancia, que ni siquiera habíamos puesto los pastorcicos que van a Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, que fue una cosa muy rara, ¿no? Muy divertida. Pero, en fin, hay anécdotas muchísimas, claro que sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno que se deje por preguntar algo? Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a vosotros. El año que viene, no sé, veremos. A ver, queremos celebrar el 20 aniversario, llevamos a 20 años de museo, esperemos que, no sé, si se hace algo, pues por supuesto os invitaremos a todos para que podáis conocer in situ un poco toda la aventura esta, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues haremos por estar seguro, porque por C o por B siempre ha habido coyunturas que nos han impedido acompañaros en algún momento. Otras veces hemos estado. Pero haremos por estar seguro, porque yo creo que es muy interesante todas estas iniciativas que lo que al final nos permiten pues ensalzar esta actividad que queremos preservar todos. Vale, yo voy a despedirme porque han venido unos amigos de forma improvisada que si no les habría dicho que no hubieran venido y me están esperando abajo para tomar unas cervezas. Hace siglos que no los veo, no os importará, ¿verdad? Lo siento. Pero, como vais a grabar... Esto se grabará y tendrá la oportunidad, bueno, ya te di un... Sí. Además, estaba hablando con pastores que quieren... Sí, se han interesado van a hablar con vosotros a ver si el año que viene participa alguno también, ¿eh? De por aquí. Vale, pero esos tienen los cuernos más anchos. Habrá que meter en la calificación las medidas de los cuernos. A ellos gustan más. Bien. Eso ya habláis con ellos que están muy ilusionados. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, compañeros, seguimos un poco el curso. Guillermo, ¿estamos? Sí, estamos aquí. 24 ediciones, ¿vale? ADS Ovisa, los técnicos, los ganaderos, los técnicos de Oviaragón que hemos estado ahí un poco al frente, todos pues hemos estado metidos desde el primer momento de este concurso. Marcos da fe, Marcos estuvo de presidente muchos años, ahora está Antonio Maza, de Robres, y siempre hemos tenido un grupo de ganaderos que esta iniciativa la han visto muy bien y siempre hemos empleado FEMOGA como escenario principal. Creo que ahora está Valeri Tella, está presidente de FEMOGA, está conectado. Y bueno, yo voy a empezar a compartir estos chotos. Muchos de vosotros que estáis conectados ya lo conocéis. Vamos a ver estas joyas que tenemos en nuestros rebaños. Hay 18 ganaderías representadas de 11 comarcas distintas. Aquí el papel de los chotos lo conocemos. Hacen un papel que es efectivo de conducción del rebaño muy importante. Eso también se destaca. Y son la herencia que tenemos de la presentación de los rebaños, principalmente transhumantes, pero después los estantes también para la conducción de los rebaños los hemos empleado. Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, todos los chotos que han participado de esas 18 ganaderías, voy explicando
cuál ha sido la mecánica este año del concurso, las diferencias respecto a otros años. Presentaré los jueces que han participado, los 7 jueces que han participado este año, y ya a continuación daré paso a Enrique, que ya pondrá los nombres de las ganaderías y luego hará la presentación de los premiados, ¿vale? Entonces, como comentaba Enrique antes, este es el decimocuarto concurso Aragonés de Chotos. 24, Guillermo. 24º, perdón, he dicho 24º. Quería quedar fino y todo que me he confundido. 24º concurso Aragonés de Chotos. Este año, evidentemente, por las circunstancias del COVID, ha habido que hacerlo de forma virtual, con lo cual nos hemos perdido seguro algunas de las anécdotas que, como ha comentado antes Javier, respecto al Museo de Guadalaviar y demás, seguro que nos habremos perdido anécdotas fijo, porque todos los años pasa alguna cosica con estos bichos. Desde que se nos fue, ¿verdad?, un año fuera del recinto ferial, bueno, siempre a la hora de desembarcar los chotos y meterlos en las jaulas, casi siempre pues, son momentos de tensión y, o sea, pero vamos, de momento, hasta la fecha no ha pasado nunca nada grave. Entonces, este año, claro, siendo virtual, esa emoción que para mí significa mucho todos los años, ya lo sabe Enrique, pues este año lo hemos perdido. Entonces, hasta este año, lo que es el concurso, los chotos, la valoración que se hacía por parte de los jueces, buscaba, como digo, valorar cuatro parámetros, ¿vale? Que son la morfología, es decir, cómo es el formato del choto, si es grande, pequeño, ancho. Después se valoraba también la envergadura, es decir, la altura del choto a la cruz. Se valoraba también la presentación, como veis aquí. Ve pasando si quieres, ¿no? Vas pasando... Sí. Aquí veis que el choto pues tiene un cuartizo, no sé el número, eso aquí los ganaderos presentes igual me lo pueden decir. ¿Cómo? 8 debe ser. 8, ¿no? Yo creo iba a que decir sí. 8,5 tirando a 9, pero bueno, no. 9, no. Creo que es 8. Hay medias aquí no hay, ¿no? ¿Es 8 o no? Creo que es 8, pero en fin, Vale, tampoco, sí. Vale. tampoco lo juraría. Y Igual veis allí también el collar precioso con remaches, vamos, un trabajo impresionante. Eso también se valora. La limpieza del choto, pues que no lleve cachorros, bueno, un poco pues que sea un animal que vaya a una exposición, ¿no? A un concurso. Se valora también, por último, la cornamenta. Evidentemente, pues es el valor más importante. De hecho, hasta este año se le daba un 20% más de valor respecto a los otros parámetros que comentamos, ¿vale? Bueno, pues los jueces, el viernes por la mañana de la feria, el primer día de la feria, pues hacen la valoración de los animales. Normalmente van solos o normalmente van acompañados por parte nuestra y van puntuando cada uno de esos parámetros de diferentes chotos, ¿vale? Con todas las puntuaciones se hace un sumatorio final y al final para la redundancia, salen los ganadores y este año, igual que otros años, pues hay tres premios gordos y el primer premio, el premio sin duda gordo real. Dicho esto, la variedad o la variación de este año respecto a otros es que hemos hecho una valoración que puntuaba 5 mínimo y 10 máximo. 5 mínimo porque, bueno, mínimo solo ya por participar, en agradecimiento a la participación de los ganaderos, pues bueno, se les daba como puntuación mínima el 5 y el máximo de 10, que hay varios chotos que este año han sido valorados con 10. Entonces, a cada uno de los 7 jueces, que luego mencionaré, se les ha pasado esta presentación. Ve pasando, Enrique, ve pasando... se les ha pasado esta presentación que, como veis, cada choto se le pedía al ganadero que mandaran 2 fotos y un vídeo, ¿vale? 2 fotos, una de
una de perfil, otra pues dijéramos frontal, eso es, en este caso, de la foto frontal, y la siguiente sería la de perfil, y luego el vídeo de 10 segundos, pues ahí que se veía mejor, pues, bueno, se valora mejor ver el animal un poco en vídeo, ¿eh? Entonces, pues esto es lo que han tenido como base los jueces para valorar cada uno de los chotos. En definitiva, 18 ganaderías, una muy buena participación, dadas las circunstancias, sobre todo agradecer desde la organización la participación de estos ganaderos. Y los voy a presentar o voy a nombrar los jueces de este año, ¿vale? No sé si en este punto, antes de nombrar a los jueces, Ana, los vamos viendo, Guillermo, un poco más. Vale. ¿Quieres comentar algo? Sí, no, que quería decir, si Ana quiere comentar algo respecto a si ha habido más, bueno, qué dificultades ha tenido respecto a, bueno, a lograr que los ganaderos presentaran los chotos, si ha habido alguna anécdota o curiosidad que quiera comentar. No. Que la veía con ganas de hablar, yo te veía allí que estabas amagada y no. ¿Cómo? Que ha sido complicado, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Pero convencerlos para grabar el vídeo y hacer las fotos... Complicado. Sí. Hombre, siempre ha habido dos o tres que ha salido de ellos, el hacerme las fotos y enviármelo, pero eso es lo menos. Vale. Muy bien. Yes. Vale. Pues bueno, los presento, bueno, como veis, aquí, esta Marcos te suena, ¿no? ¿Esta explotación es la tuya? Sí, ¿no? No es mía. No. Pensaba que era la... No. Pues, bueno, veis, vaya cornamenta. Sí, majo. Aquí veis, pues también otro cuartizo que lleva este choto. Y otro, en este caso es un truco, ¿verdad? De peludo, negro. Los jueces que este año han emitido su juicio son los siguientes. Aquí presente, aquí ahora mismo en este foro, Pepe Gil, como director del libro genealógico de la raza aragonesa, que lleva colaborando con nosotros, no sé si desde el inicio, pero muchos años. También Ricardo Azón, secretario técnico de la Asociación de la Churra Tensina, que también hace años que colabora con nosotros, creo que no ha podido incorporarse hoy con nosotros. También ya como ganaderos, pues José Manuel Lanao. ¿Digo? Vale. José Manuel Lanao, ganadero del Sobrarbe, de Los Molinos. Santiago Cerezuela, también ganadero del Sobrarbe, de Ainsa. Ahí veis diferentes chotos. Antonio Ordaz, que iba a acompañarme hoy, pero bueno, es que está jarreando aquí en Huesca. Yo creo que habrá visto el panorama y se habrá quedado con buen criterio en casa. Antonio Ordaz, ganadero de Nueno, población cercana a Huesca. Antonio tuvo en su día 800 cabras de carne, que las tenía ahí por las faldas alrededor de Arguis. Y bueno, pues hasta hace no mucho tenía ganado y ahora ya está jubilado, aunque creo que aún le quedan 12. El otro día lo llamé y se oían esquillas de, pues, ¿qué voy a hacer aquí con las cabras? Otro de los jueces, Enrique Arceiz, ganadero de Sádava, que creo que tampoco está con nosotros, pero también participó como juez. Y por último, en representación de la DS de Ovisa y como presidente de la misma, Antonio Vara, ¿vale? Estos son los 7 jurados que han participado este año. Bueno, yo creo que así en principio no me dejo nada. Si se te ocurre algo más, Enrique, que tenga que decir, o bueno, ya pasamos, dijéramos, a la presentación en la cual ya se incorporan las ganaderías. Nos quedan pocos chotos para repasarlos.
Si os parece, comentamos alguna cosa mientras lo vamos pasando. Por ejemplo, este tiene unos cuernos particulares. Estos cuernos en lira no son frecuentes y parece más una cabra del desierto norteafricano que de aquí, pero sin embargo, fijaros qué bonito. Este lleva también un cuartizo. Las esquilas cuadradas son los cuartizos y las esquilas redondas son los trucos. Este lleva como este más o menos un cuartizo del 8. Los cuartizos mayoritariamente provienen de una fábrica francesa que se llama Nai. También se hacen en Navarra y también se hacen en Almansa, en Alicante, pero los más valorados por los ganaderos son los de la fábrica Nai, que además está un poco en capa caída porque cada vez cuesta más que nos hagan las esquilas. Este año hemos estado a un tris de tenerle que pedir a alguno de los que han ganado estos años de atrás el cuartizo para poderlo enseñar. Claro, podemos decir entonces que no hay, ¿no? Pero... No hay, claro, no hay. Tenía que decirlo. Fijaros, por ejemplo, en este animal tiene una amplitud de cuernos inmensa. En el Pirineo lo que se prima un poco, aunque este también es del Pirineo y tiene un truco, este es un truco en plata, no es frecuente, lo normal es que sea en bronce. En el Pirineo se priman más los chotos candeleos que tienen los cuernos para arriba. Este cuerno es un cuerno muy ancho, pero es muy bonito y muy espectacular, y con el conjunto del collar y del truco, pues hace una imagen pues espectacular. Este truco, por ejemplo, suena distinto que el cuartizo, si os habéis dado cuenta cuando son las esquilas cuadradas. Esto es otro truco. Hay animales que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que manifiestan mucho más vigor aquí en directo en su explotación que cuando van a la feria. Están más inhibidos ahí en las corraletas. A los 2 o 3 días ya se empiezan a acostumbrar y ya tienen un poco más de soltura, pero les cuesta más. En este caso, el nivel de domesticación del choto es un poco parcial. Y aquí tuvieron que hacer un poco de virguerías para poder grabar el vídeo, ¿vale? Pero bueno, al final llegó, es un animal también muy bonito. Y este lleva un cuartizo, esquila cuadrada, cuartizo, ¿vale? Sí, eso, sí. Perdona, no, que al hilo de lo que dices tú, que se ven mejor, se aprecian mejor, claro, en su entorno. Sí que es cierto que, bueno, Antonio Ordaz, que estuve con él durante la calificación, sí que lo comentó, que claro, en el vídeo, más que nada que se les ve moverse, ¿no? Que a diferencia cuando se hace la valoración en la feria, que las circunstancias no permite ese movimiento, y claro, en un mundo ideal sería bueno poderlo hacer también, pero vamos, no doy ideas, que si no ya me veo allí con la gancheta persiguiendo chotos. Pero bueno, sí que la ventaja que tiene tenerlos en la feria es que te los puedes mirar todo el rato que quieras, ¿eh? Y eso, bueno, todos los que conocemos FEMOGA, además están delante del escenario y cerca del bar, los chotos. Entonces, es importante. Si todos los que se han pegado media hora mirándose a los chotos se pusieran ovejas, os puedo decir que en Aragón tendríamos 2,5 millones de ovejas en vez del 1 millón y poco que tenemos, ¿vale? Porque es un tema que es muy atractivo y muy bonito. Estos cuernos también son chocantes, no son frecuentes, tan anchos y así en espiral. Claro, es un animal muy bonito también, con muy buen cuerpo, palomo. Estos blancos se llaman palomos. Y este lleva un cuartizo más sencillo, pero en las valoraciones también es importante que el cuartizo o el truco esté en sintonía con el cuerpo del choto. O sea, si pones una esquila muy grande a un cuerpo más sencillo, pues también pues afeas un poco, ¿no? Es otro animal.
Este en el vídeo gana, por ejemplo. Porque aquí pierde. Tampoco fue muy fácil grabar este. Complicado. Bien, dejamos de compartir esta imagen y vamos a compartir las ganaderías que han participado en este concurso con sus chotos. Muy bien. Claro, cada choto tiene un nombre, aparte del crotal, que es el que nos identifica y que los jueces, cuando han hecho la evaluación, han trabajado sin el nombre del ganadero y sin el nombre del choto, únicamente con las imágenes que hemos visto y con el crotal, ¿vale? El primer choto del concurso es de Daniel Sánchez Concha, Pastriz de Zaragoza. Es un ganadero joven. En la imagen está en la Sierra de Cucalón, en Piedrahíta, en Teruel. En primavera, verano y otoño está en las sierras de Cucalón y Piedrahíta, en Teruel. Y en verano y en invierno está en las huertas de Pastriz, de Zaragoza. Este es el choto orujo, si os acordáis es el primero que hemos visto. Se castran a partir del año y medio, entre un año y medio y 4 años normalmente. Este se castró en el 2019, o sea que tiene hijos relativamente recientes, seguramente tendrá en sus cabras, y este rebaño tiene 800 ovejas. Voy a hacer un poco descripción de la zona de pastos porque lo que nos interesa también poner en valor es el papel de jardineros que hacen nuestros rebaños, ¿vale? En todas las áreas, no solo en las áreas de monte, de bosque y de sotobosque, que por supuesto, pero también en aprovechamientos de residuos de cosecha, de áreas de barbechos que de otra forma lo único que harían es crear una vegetación seca, que cuando viene el periodo de lluvia lo único que favorecen es el fuego y el abandono de las distintas zonas. Entonces ese papel de ovijardineros que tenemos, yo creo que es muy importante para que se ponga en valor también eso junto a la biodiversidad, junto a las razas y junto a todo lo que comentamos, ¿no? Ahora no me pasa. A ver. ¿Vale? Pedro Arnal Aguilar también participa de San Lorenzo del Flupen. Con el choto, este choto se llama Willy, es un choto de 6 años que se castró en el 2018. Esta ganadería tiene 1.500 ovejas y está entre el Somontano y Monegros, Usón, Laguna Rota, Huerto, Ventavallerías y San Lorenzo, ¿vale? Montes, rastrojos de cereal tanto de invierno como de verano. Javier Tisaire Nadal, de Sena, en el término municipal de Sena. Es un choto de 4 años y medio, robustiano, llamado robustiano, castrado en el 2019. Es una explotación de 320 ovejas y pastorea alrededor del municipio de Sena, tanto rastrojos, barbechos y rastrojos de cereal de invierno de verano. San Isidro, Villanueva de Gallego, es una explotación de 2.200 ovejas con el choto llamado Rollo. Se castró en el 2017, tiene 7 años. Pastan entre Villanueva de Gallego y Zuera, alternando zonas de secano árido con residuos y rastrojos de regadío, de las zonas de regadío de estos 2 municipios. José Murillo Bacher, de Villanueva de Sigena, explotación de 1.000 ovejas, con el choto, no lo veo ahora, Galán, sí, que, bueno, pastorea principalmente en la zona de las Partosa y la Sarda del municipio de Villanueva de Sigena. Raúl Ramimur, de Graus, en la provincia de Huesca también, presenta el choto que se llama Carbonero. Este tiene una particularidad que se percibe a los que conocemos un poco este tema. Por ejemplo, este pelo tan precioso y tan exuberante que lucía cuando corría la imagen del vídeo, si habéis tenido la oportunidad de verlo, pues seguramente este año que viene lo perderá, porque se castró este año, en el 2020,
Si no son castrados no entran en la valoración, pero aún tiene pelo de cuando era un cabrón y no era un choto, era un macho cabrío entero. Esta explotación está en el término municipal de Graus, corriendo varias localidades del término municipal de Graus, alternando pues, monte y aprovechamientos de residuos, rastrojos y cultivos para ellas. Miguel Pérez Acerete, de Juslibol, presenta el choto llamado Sardo. Este choto tiene 3 años, se capó en el 2019 y esta explotación está en las huertas de Juslibol y en los montes pegados a la zona de Juslibol, en la comarca esta central de Zaragoza. Hermanos Vela Muñoz, del Temple de la provincia de Huesca, presentó al choto llamado Toñín. Este tiene 7 años, está capado en el 2017, tiene un censo de 2.400 ovejas y aprovechan entre las comarcas del Bajo Gallego y de la Hoya de Huesca, del Temple y Bajo Gallego en el municipio de San Mateo de Gallego. Ana Ramos La Rosa, de Mediana de Aragón, presentaron al choto Paturro. Esta explotación tiene 1.000 ovejas, el animal tiene 6 años, capado, castrado en el 2016. Normalmente las castraciones se hacen en las menguas de febrero, ¿vale? En estos animales, por tradición. Probablemente no haya ningún estudio que diferencie si se castran antes o después qué efecto tiene en el animal, pero por tradición siempre se han castrado en las menguas y se sigue haciendo. Ana Ramos está entre la comarca de Cariñena y la comarca central de Zaragoza, que es Mediana de Aragón, y Codo, que es de los campos de Cariñena, no, perdón, de Belchite. Jesús La Rosa Panivino, Mediana de Aragón también, también está entre las comarcas de Belchite y la central de Zaragoza, a la que pertenece Mediana de Aragón, y el choto tiene 6 años y medio y se llama Juanito. Alberto Laborda Playán, de Cofita, esta explotación presenta el choto llamado Josepo, que tiene 8 años, está capado en el 2014. Este, si os acordáis, era el de los cuernos en Lira. Tiene 500 ovejas y está en el medio Cinca, entre Cofita y Fonz, aprovechando todas esas áreas de monte. Cada explotación tiene una particularidad de aprovechamiento muy importante desde el punto de vista de biodiversidad y de esas áreas de pasto que recoge. David Climente La Laguna, de hecho, presentaron al choto llamado Valiente, que es un choto de 7 años, la explotación es de 1.500 ovejas, y esta realiza transhumancia entre los puertos de Huerri, de hecho, y la comarca de Monegros en las zonas de Grañén, en invierno en las áreas de pasto de rastrojos, maizales, alfalfares de la comarca de Monegros, y en verano, entre el 20 de mayo y el 15 de octubre, suben al puerto de Huerri, ahí un poco conviviendo con los osos que quedan por ahí dando mal. Los que estamos por aquí abajo convivimos con un lobo que de momento lleva quieto una temporada y que siga quieto durante mucho tiempo más, ¿no? Gustavo Cascarosa Colomé, de Alcolea de Cinca, esta es de la comarca del Bajo Cinca, presenta al choto llamado Perico, de 6 años, capado en el 2017, y esta explotación tiene 4.000 ovejas. Y bueno, pastan en todo el término municipal de Alcolea, rojos, cultivos para ellas. Ubildaren, esta es una ganadería muy importante en la comarca de la Ribagorza, probablemente sea una de las ganaderías en efectivos más importante hoy en Aragón, probablemente yo creo que sí, y están aprovechando, tienen unas 10.000 ovejas. Ahora yo creo que tienen alguna más, casi, porque han comprado recientemente también un rebaño de chisqueta, este es de raza chisqueta, y realiza transhumancia también a los Montes de Benasque y a la Sierra de Sis. La Sierra de Sis está encima de Serradú y Bonanza, en lo que es la Ribagorza,
y bueno, aprovechan un montón de áreas de pasto en muchas localidades de todo ese entorno de Arén, Benasque y bueno, es una ganadería pues, que tiene un efectivo muy importante. Presentan al choto este, que era de la cornamenta tan grande y que tenía el truco plateado, que se llama Vinos. José Urbez Castillo Ayudán es de Albalate del Cinca, en el Bajo Cinca, y presenta el choto llamado Pardo. Este tiene 8 años y castrado en el 2014. A pastorear en los términos municipales de Albalate, este rebaño. Carlos Osen Sanz Gil, de Huesca, presenta al choto llamado Miserable. Bueno, yo no sé si era por lo que le costó al pobre reducirlo para poderlo grabar. Probablemente yo creo que Carlos le cambiaría el nombre sobre la marcha y aunque a lo mejor se llame Palomo, diría un miserable. 5 años, castrado en el 2018, es una explotación de 1.200 ovejas que está entre las comarcas de Monegros, Hoya de Huesca y también sube a los puertos de Canfrán, a la Jacetania, a hacer trashumancias que aprovechan zonas de pasto entre los 1.800 y los 2.600 metros de altura con pasto natural. Agropecario Alforner de la Estanosa, aquí está Joaquín Topicho con el rebaño, presentó el choto llamado Cristiano, se le ve el primero de que igual es del Madrid, que si no, llamado Cristiano. Este choto tiene 10 años, para un choto ya es una edad considerable, se castró en el 2012 y bueno, aprovecha todo lo que es el término municipal de la Estanosa en la comarca de los Monegros, pues tanto las áreas de rastrojos como cultivos que se aprovechan para pasto como monte. Mar de Tamarit SC de las Cuarres de Huesca. Esta explotación presentó al choto llamado Macario, 7 años, capado en el 2015, con 900 ovejas, y corre los términos del municipio de Monesme y Cajigar, en la Ribagorza, y el municipio también de las Cuarres, en la zona esa de lo que es la comarca de la Ribagorza del Valle de Elizabeth. Bueno, es toda la artillería que se presentó este año en el concurso y bueno, de entrada a todos los que han presentado en el concurso les vamos a hacer un detalle con un cuadro de este tipo, con el ganadero con el choto, pues agradeciéndoles en nombre de la DS Ovisa, de Ovieragón y de Laboratorio SIVA la participación. Esto se lo haremos llegar a todos los que han participado. Y ahora vamos a pasar ya a lo que es el chachán de la jornada, que es el fallo de los ganadores. Espero que haya alguno de los ganadores conectado, así igual nos quieren decir alguna palabra y los que estáis también conectados, pues que podáis opinar también nos parece bien. ¿Qué premios tienen los ganadores? Bueno, el cuartizo, este es del 8, con el collar repujado hecho por nuestro guarnicionero de Sariñena de toda la vida, Ramoné, con un gancho en oro. Estos ganchos se utilizan para coger a las ovejas. El primer premio son 300 euros, ¿vale? El segundo premio es un gancho de plata y 200 euros, y el tercer premio es un gancho de bronce y 100 euros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el tercer premio. Este es el tercer premio, ya correspondió este año a Jesús La Rosa Pan y Vino, Mediana de Aragón, al choto llamado Juanín. Si os acordáis, es este animal, con un collar, tiene 6 años y medio, se capó en el 2016. Lo define como noble, dócil y tranquilo, y luce un collar de cuero negro con tachuelas plateadas y botones en blanco, y el esquilo de mora de rubielos. Aparte de NAI, también hacen en mora de rubielos esquilas, mora de rubielos de Teruel, de 40 centímetros. Aquí se miden por centímetros más que por números,
y lleva el dibujo del manto del pilar en el esquilo, ¿vale? Entonces, este es el tercer premio de este año, este que sería un gancho de bronce y los 300 euros. Claro que es un animal también muy bueno. Los 100 euros. 100 euros, ¿vale? Este es el tercer premio. El segundo premio de este año ha correspondido a Pedro Antonio Arnal Aguilar, de San Lorenzo del Flumen, con el choto llamado Willy, ¿vale? Este animal tiene 6 años, se capó en el 2018. Esta forma de cuernos se le denomina candelero en el argot nuestro. También se denomina furo a los que son más enérgicos cuando te acercas a ellos o cuando se mueven. Bueno, lo de furo y saltador casi siempre va asociado, ¿vale? Y sigue muy bien al llamarlo, que es una de las características que se le prima a los chotos, porque son los que nos van a ayudar a conducir el rebaño cuando se amodorran mucho, por ejemplo, en verano, que hace mucho calor, pues los animales de pelo pues se mueven mejor. Entonces, los acostumbran a llamar y lleva un cuartizo del 7. Me parece que en este había habido alguna discusión del cuartizo del 7 o del 8, con collar marrón de cuero, antes cuando estaba presentándolos Guillermo. Bueno, lo vemos, la cornamenta que tiene espectacular, gancho de plata y 200 euros que les haremos entrega, pues cualquier día de estos, Ana, pues cuando quedemos en algún momento con ellos, digo Ana porque ha sido el artífice de gran parte de este mérito que tiene el que todos hayan colaborado, los que estamos aquí. Ana Martina, nuestra veterinaria de la DSOIS. Bueno, y el ganador de este año, el primer premio, ha correspondido a los hermanos Vela Muñoz. Aquí está Daniel, también está El Salvador, igual están hasta conectados. Estos que están entre el Temple y San Mateo de Gállego, que tienen un rebaño muy bueno. El primer premio corresponde al choto llamado Toñín. Fijaros qué envergadura de cuernos tiene, de cuerpo, ese pelo, con un cuartizo también del 7, este cuartizo también es de Nike. Este se castró en el 2017 y también es furo y saltarín, con mucho nervio, que es como lo definen ellos. El collar en cuero marrón con tachuelas doradas y plateadas y lo que decimos, el cuartizo del número 7. Vamos a disfrutar un poco del ganador de este año, que encima, fijaros cómo anda, con una elegancia diciendo, esto me lo llevo yo. Muy bien. ¿Así? Enhorabuena, ¿no, Daniel? Que me parece que está presente. A ver si quiere decir algo Daniel o Salvador. Ya, Daniel. Dejamos de compartir. A ver, ¿se me escucha? Sí, señor. Sí. Estoy en el buena. Muchas gracias. Pues nada. Y no me lo esperaba. Aquí nos tienes en vilo, Si quieres comentar algo, ¿cómo consigues estos animales así tan espectaculares? O sea, este tipo de cabra, ¿de dónde viene? Sí, en este caso es traído de la ganadería del Temple de José Antonio Gracia, que tengo bastante raza ya. Vamos, se quitó todas las cabras y me las quedé yo, todas, de José Antonio, que tenía buena raza. Y luego, aparte, nosotros ya hemos hecho una raza ahora ya que salen bastante majos, y a base de dinero y tiempo y juramentos, y si llevaras escopeta matarías a todos. Pero solo algún día, la mayor parte del tiempo los disfrutas mientras lo ves, ¿no? Exactamente, sí. Nos gustaría ir más de pastor para verlos más, pero lo que toca. Lo que toca, muy bien. Sí. Pero la quitaremos del vídeo, ¿no? Aparte de la escopeta. Daniel, cuando son pequeños, ¿les hacéis algún manejo especial para conservar esas cornamentas o no? Sí, nosotros en este caso hacemos muchas cosas. Nosotros cuando tienen 1 año los quitamos del ganado solo dejamos 2 enteros en el ganado.
para que no se peleen y no armen tanto guirigay. Pero nosotros tenemos ahora mismo casi 15 segallos en el corral, metidos preparando, pero eso también corre peligro que en los corrales entre las vallas, en fin, hay que hacerles un circo aparte, tenerlos ahí, un corral aparte, solo para los chotos necesitamos. El segallo es el macho caprino entero joven. Sí, hasta vamos, desde 1 año hasta 4 por ahí, que los que son los que llaman la atención los intentamos conservar hasta caparlos hasta que tengan 4 años. Muy bien. ¿Lo de la mengua lo lleváis también a rajatabla vosotros o no? No, vamos, sinceramente nunca lo he mirado. No, cuando llega a marzo, nosotros los capamos normalmente en marzo antes de la calor y el día que les toca el San Fermín, no les miramos. O sea, que no lo eligen ellos, ¿no? Daniel, no eligen el día, no lo eligen ellos. No. Vale. Muy bien. Estas palabras de segallo y por ahí, cuando hemos presentado este año el premio, y el año pasado ya lo hicimos en Saguillena, o sea, destacamos un poco que nosotros tenemos un montón de palabras que son propias de esta actividad y que son un bien cultural también. O sea, en este caso, de la forma que hemos hecho el concurso la palabra que mejor encaja de la nuestra sería cencero, porque no lo había hecho nadie un concurso virtual. Para los pastores, la palabra cencero es entrar en un campo que está sin aprovechar, o sea, que lo vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, esta sería la palabra que mejor encajaría dentro de estas palabras nuestras, que tenemos muchos. Por ejemplo, lo de candelero que hemos dicho antes, o lo de acalorar, o lo de reús, o lo de cleta, o lo de abraguerar, ¿no? Que son palabras que son también un patrimonio cultural nuestro muy, muy importante. Pintacoda. Eso, pintacodas también. Una cosa, ¿alguien de los que estáis participando queréis hacer algún comentario? ¿Algún otro ganadero quiere comentar alguna cosa más? Pepe, ¿te ha gustado el resultado? Pepe Gil, que nos has ayudado siempre a colaborar en esto. ¿Alguno? Sí, ya os lo dije con el concurso de la raza, os quería felicitar porque ha sido una actividad para mí tremendamente novedosa, muy complicada de realizar y que creo que la presentación ha sido francamente brillante. Pese a todas las dificultades técnicas, es una pena quizá que no haya podido verlo tanta gente como acostumbra a ver el concurso de chotos, pero yo creo que ha quedado francamente bien para ser una experiencia virtual sobre la que no había nada, ni siquiera sobre lo que copiar, ¿no? O sea, se os ha ocurrido el invento y ha quedado francamente bien. Yo encantado de colaborar y más, visto el resultado, ¿no? Ya el que hayan ganado los mejores o los peores, pues es parte de los culpables del fallo. Así que en eso no puedo entrar, lógicamente. Bueno, pero los jueces más o menos estáis bastante alineados, ¿no? Con la mayoría con el resultado, ¿no? Sí, había alguna discrepancia, pero yo creo que mayoritariamente dentro de mis puntuaciones, el que ha ganado le había dado, por ejemplo, un 10. Y creo que fue mayoritariamente el que más 10 había sacado de los jueces, y si no fue el primero, fue el segundo. O sea, más o menos hubo bastante acuerdo en general entre los que puntuábamos sin saber lo que íbamos a puntuar cada uno. Eso Guillermo puede dar fe de cómo se realizaron las votaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos casi... Que tenía el micrófono, que tenía por alusiones y que tenía el micrófono apagado. No, que entre el primero y el segundo hay un punto de diferencia, entre el segundo y el tercero también un punto. O sea, los 3 primeros han estado muy parejos. El cuarto también había poca distancia, pero vamos, sí, había... El segundo ha tenido, es el que más número de 10 ha tenido, que ha tenido dos 10. Pero vamos, sí, había consenso en los 3 primeros y es que a la vista está que son magníficos. Muy bien. Felicitar aquí a Salvador, que creo que está presente también, ¿verdad, Salvador? Enhorabuena. Me parece que quieres decir algo, ¿no? Abre el micrófono, sí, me parece, pero abre el micrófono. Ábrelo. Sí. No,
Dale abajo a la izquierda. Ahora. Nada, que gracias por el premio y oye, ha quedado bastante bien. Y ha habido buen nivel, la verdad. Eran todos majos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Veo a gente muy importante que no me había dado cuenta que estaban en el público. Tenemos 22, pero selectos. Antonio Fedaque, que esta vez sí que nos ha seguido toda, ya prácticamente casi desde el principio hasta el final. Un señor que no conozco, pero que seguro que también es muy importante, que pone Mené en el subtítulo si quiere hablar. Bueno, Ana. Hola. Bueno, sí. Mira, soy el tío de Jesús, que está ahora pastoreando. Y nada, agradeceros todo, que me ha gustado muchísimo todo el conjunto. Y a los jueces también, que yo había sido juez de fotografía y sé lo que es puntuar. Y nada, muchas felicidades a todos por el éxito que tenéis. De Jesús La Rosa. Jesús La Rosa, sí. Exacto, muy bien, de Mediana. Buen pueblo, además muy buen pueblo ganadero. Sí, señor. Muchísima sí, señor. ganadería. Veo que tiene secretaria, Veo que tiene secretaria. La mamá de mi criatura. En fin, nada. Muchas gracias. Muy bien, Ana Galeote, José Francisco Ramiro. ¿Impresionado o no? ¿A quién me preguntas? ¿A mí, Enrique? Sí. A mí sí, a mí me ha gustado un montón. Yo estoy deseando a ver si el año que viene se puede celebrar presencialmente y podemos ver esos animales en directo. Muy bien. Además, en Sariñena tiramos las cañas muy bien. O sea, Se agradecerá. Muy bien, Valeri, que te has chupado las 3 de ganadería que hemos organizado nosotros. Ya casi te podemos mandar por ahí para habber de ovejas, El presidente de FEMOGA. Me voy a quitar las vacas y me voy a poner ovejas. He aprendido mucho lo que os he dicho esta mañana, Jesús, Enrique, perdona, y en la línea de lo que dice Pepe Gil, que para ser la primera vez que lo hacéis así o sabemos hacer alguna cosa así, para mí ya te he dicho esta mañana y no me corto en elogios, que es un éxito. Y me ha parecido todo muy chulo, ¿vale? Y muy bien organizado. La verdad que ha salido todo muy bien, ¿no, Enrique? Y oye, la enhorabuena a los ganaderos también por el esfuerzo que hacen, ¿no? Que veo que las vacas es complicada, pero los chotos también son complicados de manejar. Aunque, nada, un abrazo a todos y espero que esto ha estado muy bien, pero lo que dices tú, mejor en la barra viendo los chotos, ¿verdad? Sí. Aunque el año que viene seguro que hay que cambiar por narices, ¿no? El año que viene en directo. El año que viene en directo sería la mejor noticia. Pues sí, verdad que sí. Jesús La Cruz, que no habías podido asistir a ninguna de las jornadas. Ganadero de Robres, que le están pariendo las ovejas. ¿Qué te ha parecido esto, Jesús? Micrófono. Conecta el micrófono, que nos falta un poco hábito de videoconferencia. Te la ha jodido. A la izquierda. Ahora, ya puedes hablar. ¿Se me escucha? Sí. Sí, vale, pues lo poco que he podido ver, la verdad que me ha gustado bastante. Muy bien. La pena ha sido, pues eso, no poder seguir todas las charlas. Muy bien. Javier Moreno, veterinario nuestro, de Teruel. Me ha gustado muchísimo y vamos, tomando nota para que nuestro monográfico de la cartera próximo en la Feria Virtual de Cedrillas salga la mitad que bien que este, o sea, firmaría ya. Me ha gustado mucho, de verdad. Bueno, aprovechando lo que dice Javier, os invitamos también a las jornadas que haremos virtuales del 29 de septiembre y del 1 de octubre con la raza cartera como protagonista en la Feria de Cedrillas.
Este año lo tendremos que hacer así. Me ha gustado mucho, de verdad, Enrique, vamos, ya digo, tomando nota para que el monográfico nuestro sea lo más parecido a esto posible. Muy bien. Oye, me voy a dejar al presidente nuestro para el final. Entonces, Ana, al final has llegado a conectarte y bueno, enhorabuena a ti también, que si has salido bien es por tu culpa también, ¿eh? ¿Quieres decir algo? Micrófono. Pues que me ha gustado, que ha quedado muy bien. Y gracias a todos los que han participado. Gracias a ti, Salada. Sí. UG, como te supo a poco lo del concurso nacional de la raza, que te lo chupaste tú y encima ahora tienes ayudante, ¿eh? No me lo quería perder. ¿Sí? ¿Qué hacemos el completo? ¿Te ha gustado, Peque? Sí. Muy bien. Bueno, Charo, estás muy bien acompañada, ¿eh? Tenías asesores ahí. Sí, tenía asesores, sí, oye, que gracias, ¿eh? Yo le he visto la cara y me parece que estaba disfrutando como un enano. Pues oye, tengo, bueno, gracias además por hacerle pasar a este ciudadano de 94 años este rato, ¿eh? Sí. Se la ha pasado bien, sí. Por cierto, que es de Orihuela, en la zona sur de Alicante, y cuando yo estaba de veterinaria en Caspe, en Caspe hay muchos ganaderos serranos, y venían a ver a mi padre a decir, para recordar, hablar entre ellos, cómo era en aquella época la vereda hasta llegar a Orihuela, las sierras esas que entonces eran secarrales y tal, pero que cuando llovía había comida de verano, sí. Así que fíjate qué bien, Ilvana. Muy bien. Estoy intentando leer el chat porque ha habido alguno de los participantes que nos ha tenido que dejar y no lo puedo leer. Vale. Juan Pedro de Ceba, que también ha estado conectado, veterinario, un colaborador con nosotros de hace muchos años también, es especialista en reproducción ovina, nos dice enhorabuena por el concurso, espectaculares animales y gran iniciativa hacerlo virtual, abrazos a todos, y después hay Ana, que no sé si está conectada, que dice entre interrogantes, qué bonito el concurso, felicidades, y bueno, los demás que habéis puesto algo en el chat, yo creo que habéis participado. Bueno, Fran, en esta cooperativa los veterinarios hacemos alguna cosa bien, ¿eh? Oye, os voy a comentar un secreto. El otro día pasé por la cooperativa y estaba Enrique en su despacho y íbamos con Ángel y le dijimos, Enrique, ¿te vienes a comer con nosotros? Y dice, voy a tope, porque esto no tenía como, o sea, estaba muy indeciso a ver cómo iba a pasar, qué iba a pasar con el tema de los concursos. Y la verdad, Enrique, pues que ha salido perfecto. Yo le dije, y el otro día tuvimos consejo en la cooperativa, y desde el consejo pues le dimos todo nuestro apoyo y dijimos, Enrique, las cosas que se hacen con buena voluntad y se hacen al principio, pues tienes esto de saber cómo van a salir, pero la verdad es que eso ha salido chapó. Bueno, quiero darle enhorabuena a los que habéis ganado el concurso de chotos este año. Dar también, felicitar al ponente que hemos tenido al principio. La verdad que es una buena charla, ha sido bonito. También felicitar a los que han participado en el concurso de chotos, porque claro, si no participa la gente, pues al final pues no puede haber unos ganadores. A todos los que habéis participado, pues darle la enhorabuena también. A los jueces por vuestra decisión. Creo que una decisión, como ha comentado antes Pepe, pues unánime de todos los, más o menos de todos los jueces, con que muy bien. A los que habéis organizado este concurso, creo que muy importante. Y también este concurso, y voy a extenderme aquí más, las jornadas también de estos días, como es al final, pues creo que ha sido unas jornadas virtuales muy, muy importantes, innovadoras, y creo que para pues cualquier otra cosa pues puede ser muy, muy importante. Decir que lo mejor de todo es que sean presenciales, pero bueno, pues hay que ver que este año ha tocado la cosa, pues hemos salido del paso.
También a los colaboradores, al ADS, Marcos, en ti representada, creo que es importante prestar el apoyo de una ADS, pues creo que también es muy, muy, muy importante. Y sobre todo, pues bueno, también ya a los que todos que estéis conectados. Creo que podríamos estar más gente. Bueno, cada uno es muy libre de esto, pero creo que también el día ha salido muy malo, estamos en una época de aparición. Y los ganaderos, pues como sabéis, todo el mundo intentamos estar, pero al final pues siempre se nos cruzan cosas. Bueno, yo creo que hubo una buena representación. Al fin y al cabo, pues Antonio, también que estás ahí, que es como te decía la vez pasada, el que estás ahí conectando siempre y que estás que las cosas que funcionen bien, porque todos somos un poco inexpertos. Luego nos volveremos expertos en el tema este de la comunicación, poco a poco. Pero bueno, al fin y al cabo, enhorabuena a todos y un lujo de tener pues el equipo que tenemos en la cooperativa, amigos, socios, todos en general. Con que nada, muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, me parece que el único que no ha dicho nada es Antonio Fedate. Hacemos, Antonio, nuevo miembro del Consejo Rector de la cooperativa. O sea, ¿clausuramos esto? Que diga que ha estado genial. Me queda la pena de estos días atrás que no sabía cómo funcionaba el tema del sonido del chisme este y veía las imágenes, pero no oías. No oía nada. Pero vamos, que ya has visto que he estado todo el rato. Los chicos han ido y han vuelto a recoger las paridas. O sea, me lo he pasado en grande. Antonio, ahora en la cooperativa también damos asesoría de esto, ¿eh? Nos llamas al teléfono del PIC y te arreglamos el Zoom. El otro día en el consejo me tuve que conectar con el móvil y el ordenador, porque con el ordenador no supe conectarme. Hombre, estaba conectado con los dos a la vez. Hay una causa que también nos ha quitado un poco de público y es que a las ovejas se les ha ocurrido parir ahora porque los técnicos de Oviaragón nos empeñamos en que se cubran en el mes de abril. O sea, y claro. La culpa la tenéis vosotros por organizar todas estas cosas cuando paren las ovejas. Lo queremos todo. Bueno, yo agradecer a Antonio que me ha hecho aquí un apoyo inestimable, o sea, insustituible, para que saliera todo bien. Y bueno, y yo creo que al año que viene esperemos que sea presencial, pero que os puedo asegurar que será más y mejor. Vacunaos todos ya. Pues muchas gracias a todos, Y cuidaros mucho.